Lo que voy a compartirte hoy cambió mi forma de ver las relaciones, las discusiones y el orgullo para siempre. Y no te lo digo como predicador que está buscando un buen comienzo de mensaje. Te lo digo porque yo lo viví y me costó caro. No haberlo entendido antes. Durante años yo creía que tener razón era lo mismo que estar bien. Que si yo ganaba el argumento, ganaba la paz. Que si la otra persona reconocía que yo tenía razón, entonces yo podía descansar. Hasta que Dios me mostró algo que me detuvo en seco. Que puedes ganar cada discusión de tu vida y perder todo lo que importa. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo funciona la trampa del orgullo, por qué nos atrapa a todos sin excepción y cuál es la única salida que la Biblia ofrece. No es una salida suave, no, es terapia. Es una decisión. ¿Alguna vez terminaste una discusión y te sentiste vacío? No victorioso, vacío, el corazón todavía acelerado, las manos todavía tensas y una sensación rara en el pecho que no puedes nombrar bien. Ganaste el argumento, dijiste todo lo que querías decir. La otra persona se quedó sin palabras y sin embargo, ahí estás tú, parado en medio del silencio que quedó, preguntándote por qué no te sientes mejor. Eso me pasó a mí. Más de una vez salí de una conversación convencido de que había defendido la verdad, de que había puesto las cosas en su lugar, de que había sido claro y directo. Y lo único que sentí después fue un cansancio raro, como el de alguien que acaba de pelear una batalla que nadie le pidió que peleara. ¿Sabes cuál es el problema? Que confundimos dos cosas que no tienen nada que ver entre sí: defender la verdad y alimentar el ego. Son dos motivaciones completamente distintas, pero se disfrazan igual. Las dos hablan fuerte, las dos usan argumentos, las dos creen que tienen razón, pero una busca justicia y la otra busca victoria. Una quiere restaurar y la otra quiere humillar. Y el drama es que muchas veces, ni nosotros mismos sabemos cuál de las dos está manejando. Empezamos con una causa noble y terminamos peleando por orgullo puro. Empezamos diciendo esto es por principios y terminamos diciendo cosas que no podemos deshacer. Proverbios 1:7, 1:4 dice algo que parece simple pero que es devastador cuando lo entendés de verdad. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Fíjate en esa imagen. No dice el que comienza la discordia es como quien tira una piedra o como quien enciende una vela. Dice como quien suelta las aguas. ¿Alguna vez viste lo que pasa cuando se rompe un dique? El agua no pregunta, el agua no negocia, el agua no tiene favoritos. Una vez que se suelta, va destruyendo todo lo que encuentra en su camino y no hay manera de volver a meterla adentro. Así es una discusión que comienza con orgullo, una palabra, solo una, y ya no podés controlar hacia dónde va. Un mensaje de WhatsApp enviado con rabia a las 11 de la noche y mañana ya no hay cómo reparar lo que se rompió. Un comentario en la mesa familiar que parecía inofensivo y de repente hay un silencio entre dos personas que dura años. El rey Salomón, que era el hombre más sabio que pisó esta tierra, no dijo el que gana la discordia, dijo el que la comienza, porque la sabiduría no está en saber pelear bien. La sabiduría está en saber cuándo no empezar. Hay una diferencia enorme entre tener la capacidad de destruir a alguien con tus palabras y elegir no hacerlo. Eso no es debilidad, eso es poder real. Eso es lo que muy poca gente tiene. Quizá tú estás escuchando esto ahora mismo y hay alguien en tu vida con quien llevas meses o años en una guerra fría. No se hablan, o si se hablan es solo para lanzar dardos disfrazados de conversación. Y en algún lugar de tu cabeza hay una voz que dice yo tengo razón y otra que dice pero esto ya me está costando demasiado. Escúchame bien esto, las dos voces pueden tener razón al mismo tiempo. Puedes tener razón en el fondo del asunto y estar equivocado en la manera en que lo estás manejando. Eso es lo que nadie te dice. Que ser correcto no te exime de ser sabio. Hay una imagen que me persiguió mucho tiempo y que
no puedo sacudir de mi cabeza la de alguien parado en medio de un campo de batalla en llamas, disparando flechas con precisión perfecta, con puntería impecable, con furia justificada, pero cada flecha que lanza describe un arco en el aire y termina clavándose en él mismo, en sus propias relaciones, en su propia paz, en su propia salud, en su propia fe, porque eso es exactamente lo que hace el orgullo cuando lo dejamos conducir. Nos convence de que estamos atacando al enemigo cuando en realidad nos estamos destruyendo a nosotros mismos. ¿Cuántas relaciones perdiste por no querer soltar una discusión? ¿Cuántas noches no dormiste rumiando lo que debiste haber dicho? ¿Cuánta energía gastaste construyendo argumentos en tu cabeza para una conversación que quizás nunca va a ocurrir? Entonces acá está la pregunta que quiero que te lleves de este primer bloque. La pregunta que Dios me hizo a mí en un momento muy específico de mi vida y que todavía resuena: ¿querés tener razón o querés tener paz? Porque no siempre podés tener las dos cosas al mismo tiempo. A veces tener razón te cuesta la paz. A veces soltar la razón es lo que te devuelve la vida. Y eso no es rendirse, eso es elegir. Es una decisión de adulto espiritual, de alguien que entiende que hay cosas más grandes en juego que el marcador de quién ganó la discusión de hoy. Ese es el gancho del orgullo. Esa es la trampa del tener razón. Y hoy vamos a aprender a salir de ahí. Mira, lo que voy a contarte ahora es la lección más importante que jamás podrías aprender sobre el poder y sobre quién merece realmente gobernar su propia vida. Porque el autocontrol no es debilidad. Hermano, el autocontrol es la evidencia de que estás listo para la corona. Vamos a 1 Samuel 24. David está en la cueva de Engadi, escondido de Saúl, que lo persigue con ejército. ¿Me sigues? Un hombre en el poder absoluto, furioso, obsesionado con matarte. Y David está en una cueva, hambriento, cansado, sin nada. Y ahí, en la oscuridad de esa cueva, Saúl entra solo, desarmado, dormido. David tiene la espada en la mano. Sus hombres están alrededor susurrándole: esta es la hora. Dios lo está entregando. Mátalo. Acaba con esto. Ve lo que está pasando. No es solo una oportunidad de venganza. Es una oportunidad que parece tener la bendición del mismo grupo, sus amigos, sus soldados, los que lo aman, le están diciendo: hazlo. Y sea un momento. Pero David hace algo que cambió todo. Él se acerca con la espada lista y corta el borde del manto de Saúl. Solo el borde, porque David sabía algo que la mayoría de nosotros nunca entendemos: que la verdadera batalla no es contra Saúl. La verdadera batalla es contra lo que Saúl representa en tu propio corazón. Porque si David mata a Saúl en ese momento, ¿qué se convierte David? Se convierte en el mismo tipo de hombre que Saúl es. Se convierte en alguien que mata por miedo, que mata por poder, que mata porque puede. Y David no quería eso. David quería ser diferente. Entonces, cuando Saúl se despierta y se va, David lo persigue y le grita: Señor mío, el rey, mira, el borde de tu manto en mi mano, yo pude matarte y no lo hice. Y en ese momento, Saúl llora, porque vio algo en David que no esperaba ver. Vio el carácter de un rey, no vio la fuerza de un asesino, vio la dignidad de alguien que podría haber cedido, pero eligió no hacerlo. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches. Tu capacidad de no hacer lo que podrías hacer es exactamente lo que te prepara para hacer lo que Dios realmente quiere que hagas. Tu capacidad de no responder cuando tienes razón, tu capacidad de no atacar cuando tienes poder, tu capacidad de no vengarte cuando tienes la oportunidad perfecta, eso no es debilidad. Eso es realeza. Escúchame bien esto. Hay un patrón aquí que necesitas ver.
David no mató a Saúl porque David entendía algo fundamental, que si cedes a la presión del momento, si dejas que la multitud te diga quién eres, si permites que tus circunstancias determinen tus decisiones, entonces nunca serás libre, nunca, porque siempre estarás reaccionando, siempre estarás a merced de lo que otros te hacen, lo que otros te dicen, lo que otros te permiten. Pero David en esa cueva decidió algo diferente. David decidió que él no sería definido por la oportunidad, no sería definido por la presión, no sería definido por lo que sus amigos le decían que hiciera. David se definió a sí mismo, y esa es la decisión que te está esperando a ti, porque aquí está la verdad, que nadie te dice el orgullo. No, es que tengas razón. El orgullo es que necesites que todos sepan que tienes razón. El orgullo es que necesites ganar la discusión. El orgullo es que no puedas dejar que alguien se vaya sin que sepa exactamente por qué está equivocado y por qué tú tienes razón. Y eso, mi hermano, es la trampa en la que caemos todos. Porque cuando cedes a eso, cuando dejas que la necesidad de ganar te controle, acaba siendo exactamente como el enemigo que dices que odias. Acaba siendo reactivo, acaba siendo pequeño, acaba siendo menos de lo que Dios te creó para ser. David en esa cueva entendió que había cosas más grandes en juego, que su destino no se decidía por lo que hiciera en ese momento de rabia, que su corona no vendría porque ganara una batalla, sino porque ganara una batalla contra sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy, que el autocontrol no es para los débiles, es para los fuertes, es para los que saben exactamente quiénes son y para dónde van, es para los que pueden ver más allá de la ofensa del momento, es para los que entienden que ceder ahora no es perder, es ganar, porque cuando cortas el borde del manto en lugar de la garganta, demuestras que eres diferente. Demuestras que tienes un reino adentro, que no depende de lo que pase afuera. Y ese es exactamente el tipo de persona para la cual Dios tiene un trono esperando. Mira, porque aquí está lo que David hizo que nosotros no hacemos. David no necesitaba que Saúl supiera en ese momento que él tenía razón. David no necesitaba confrontarlo en la cueva. David no necesitaba gritar, ves, yo pude matarte y no lo hice. Pero lo hizo después. Cuando Saúl se había ido, cuando la sangre había bajado de temperatura, cuando ya no era una reacción sino una decisión. Ipsilon, eso es el genio del autocontrol. No es que no digas nada nunca, es que eliges cuándo, dónde y cómo. Es que tomas el control de la narrativa en lugar de dejar que la narrativa te controle a ti. Porque cuando gritas en el momento, ¿quién está ganando? El otro tipo. Está ganando porque te sacó de tu centro, te hizo reaccionar, te convirtió en títere de sus palabras, de su actitud, de su provocación. Pero cuando tú esperas, cuando cortas el borde en lugar de atacar, cuando demuestras que eres diferente en ese momento, hermano, tú estás ganando de verdad. Y déjame llevarte a otro lugar en la Biblia, porque esto se repite. Jesús en el Getsemaní también enfrenta una oportunidad de venganza. Los soldados vienen a arrestarlo. Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo detiene. Guarda tu espada. Le dice, ¿acaso no sabes que puedo clamar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Piensa en eso. Jesús tiene acceso a más poder del que jamás podrías imaginarte. Tiene la capacidad de aniquilar a todos en ese momento y elige no hacerlo. No porque sea débil, sino porque ve algo más grande. Entiende que su verdadero poder no está en lo que puede destruir, sino en lo que puede soportar, en lo que puede transformar, en lo que puede redimir. Tu verdadera fortaleza nunca fue lo que podías romper. Hermano, fue lo que podías resistir sin romperte. ¿Ves el patrón ahora?
La gente que realmente cambia el mundo no son los que ganan todas las discusiones, no son los que siempre tienen la última palabra, no son los que se aseguran de que todos sepan exactamente cuándo están equivocados. La gente que realmente cambia el mundo son los que pueden estar en una cueva con la espada en la mano, con toda la razón del mundo, con sus amigos diciéndoles que lo hagan y aún así elegir ser diferente, porque saben algo que tú necesitas saber hoy, que tu destino no está esperando la venganza, tu destino está esperando en la madurez. Tu destino está esperando en el momento en que descubras que puedes perdonar sin debilidad, que puedes soltar sin perder, que puedes dejar ir sin que eso signifique que te vencieron. Eso es lo que Dios ve. Cuando te mira, no ve un hombre que gana discusiones, ve un hombre que puede gobernar un reino porque primero aprendió a gobernarse a sí mismo. Pero escúchame bien esto. Hay un enemigo mucho más peligroso que la ira que explota en un momento de frustración. Es el orgullo que se disfraza, es la soberbia que se pone un traje de rectitud cristiana y camina por los pasillos de la iglesia convencida de que está defendiendo a Dios. Y ese enemigo es tan astuto, tan refinado en sus tácticas, que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos alimentando cada vez que abrimos la boca para demostrar que tenemos razón. Mira, el diablo no necesita hacerte cometer adulterio o robarte dinero para destruirte. Eso es demasiado evidente. Lo que realmente hace es susurrarte. Tienes que defender la verdad. Tienes que corregir a ese hermano en las redes sociales. Tienes que demostrar que tú entiendes mejor la Biblia que ese pastor que dice cosas que no son bíblicas. Y de repente te encuentras escribiendo comentarios de 3 párrafos a las 2 de la mañana, discutiendo con un desconocido sobre un versículo, convencido de que estás siendo un soldado de Dios, pero lo que realmente está haciendo es un esclavo del orgullo. Porque cuando la verdadera intención es demostrar que tú eres más sabio, más correcto, más piadoso que el otro, eso no es defensa de la fe. Eso es vanidad con versículos pegados encima. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pedro escribe esto en el contexto de cómo Cristo sufrió injustamente. Y dice así: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Piensa en eso por un momento. Jesús fue acusado falsamente, fue insultado, fue humillado públicamente y no respondió, no sacó un pergamino para demostrar punto por punto por qué sus acusadores estaban equivocados. Simplemente se cayó y entregó su caso a Dios, porque él sabía algo que nosotros olvidamos constantemente, que la verdad no necesita que tú la defiendas con tu ira. La verdad se defiende a sí misma. Y cuando tú entras en una batalla para probar que tienes razón, lo que realmente estás haciendo es diciendo que no confías en que Dios pueda defender su propia verdad. Yo lo viví hace años. Estaba en redes sociales viendo cómo un pastor muy conocido estaba enseñando algo que según mi entender no era bíblico. Y gasté horas, hermano, horas escribiendo respuestas detalladas, citando versículos, armando argumentos lógicos impecables. Me sentía como un defensor de la fe, me sentía noble. Y una noche, Dios me dijo algo que me partió en dos. ¿Quién te pidió que defiendas mi verdad con tu orgullo? Eso fue un golpe, porque en ese momento entendí que no estaba defendiendo a Dios, estaba defendiéndome a mí mismo, mi reputación, mi imagen de hombre que sabe más, mi identidad como alguien que tiene las respuestas correctas. Aquí es donde el orgullo se vuelve invisible. No se ve como pecado, se ve como pasión por la verdad, se ve como celo por la palabra, se ve como responsabilidad espiritual. Y mientras tanto, estás rompiendo relaciones, estás sembrando división, estás haciendo que otros hermanos se alejen de la iglesia porque vieron a un cristiano comportarse como un matón intelectual.
ves la astucia del enemigo, no te hace pecar visiblemente, te hace pecar de una forma que suena espiritual, te convence de que tu falta de paciencia es firmeza de fe, te convence de que tu necesidad de tener la última palabra es defensa del evangelio, te convence de que tu desprecio por quien piensa diferente es discernimiento. Pero Jesús en Mateo 18, 15 al 17 nos da un proceso específico para cuando un hermano comete una falta. Y note que el primer paso no es ir a las redes sociales a exponerlo. El primer paso es ir a solas, en privado, con mansedumbre, porque la verdadera corrección nunca fue diseñada para ser un espectáculo. Fue diseñada para ser una conversación entre hermanos que se aman. Y cuando tú corriges públicamente, cuando tú expones, cuando tú ridiculizas con el objetivo de que otros vean lo equivocado que está, eso no es corrección. Eso es venganza disfrazada de ministerio. Eso es tu orgullo diciendo: yo soy mejor que tú y quiero que todos lo vean. Así que aquí está el punto que necesito que entiendas hoy. La verdad no necesita que tú la protejas con tu ira. La verdad de Dios es más fuerte que cualquier ataque, más sólida que cualquier argumento contrario, más real que cualquier duda que alguien pueda sembrar. Lo que la verdad sí necesita de ti es que la vivas con humildad, que la proclames con mansedumbre, que la defiendas no gritando, sino callándote cuando es el momento de callarse. Porque cuando Jesús se enfrentó a sus acusadores, no fue con un sermón de fuego, fue con silencio. Y ese silencio fue más poderoso que 1000 palabras, porque el mundo no necesita ver a un cristiano ganando discusiones. El mundo necesita ver a un cristiano viviendo diferente, un cristiano que puede ser insultado sin insultar, que puede ser acusado sin defenderse, que puede estar equivocado y sí, a veces estamos equivocados y puede decir tienes razón sin que se le caiga el mundo encima. Eso es lo que atrae gente a Jesús, no tu capacidad de argumentar, tu capacidad de rendirte, tu capacidad de humillarte, tu capacidad de reconocer que Dios es más grande que tu necesidad de tener razón. Y cuando aprendes eso, cuando realmente lo aprendes en el corazón, entonces sí puedes irte de cualquier situación sin que eso signifique que te vencieron, porque sabes quién eres y sabes que tu identidad no está en ganar una discusión. Tu identidad está en ser hijo del rey, que puede permitirse perder porque ya ha ganado lo que realmente importa. Pero hay algo más profundo que necesito que veas. Cuando tú rechazas esa necesidad de demostrar que tienes razón, no estás siendo débil, estás siendo fuerte de una manera que el mundo no entiende, porque gobernar tu propia lengua, dominar tu propio impulso de atacar, mantener la calma cuando alguien te provoca eso, requiere más fuerza que cualquier argumento que puedas armar. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que controla su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Ves lo que está diciendo? Un general que conquista una ciudad entera es menos poderoso que un hombre que conquista su propio corazón. Porque la ciudad eventualmente se rebelará, si corromperá, si perderá. Pero un corazón rendido a Dios, un espíritu que aprendió a callarse cuando quiere gritar, eso es una victoria que nunca se pierde. Eso es un reino que nunca cae. Y lo que el orgullo disfrazado de rectitud quiere es exactamente lo opuesto. Quiere que pierdas esa batalla interior. Quiere que te enganches en cada provocación, que respondas a cada insulto, que sientas la obligación de corregir a todo el mundo que piense diferente a ti. Porque mientras tú estés ocupado ganando discusiones en las redes sociales, no estás ocupado gobernando tu propia casa. Mientras estés invirtiendo tu energía emocional en demostrar que ese pastor está equivocado, no estás invirtiendo en tu matrimonio. Mientras estés despierto a las 2 de la mañana escribiendo comentarios acalorados, no estás durmiendo, no estás descansando,
no estás en paz. El enemigo te tiene exactamente donde te quiere, agotado, amargado, convencido de que estás haciendo la obra de Dios cuando realmente estás haciendo la obra del orgullo. Y aquí es donde quiero que realmente me escuches. Dios no te llamó a ser un policía espiritual, no te llamó a patrullar las redes sociales buscando herejía, no te llamó a ser el guardián de la doctrina correcta que todos los demás necesitan que corrijas. Dios te llamó a ser un testigo, a vivir de tal manera que cuando la gente te mire, vea a Jesús. Y créeme, hermano, cuando alguien te ve capaz de estar en desacuerdo sin ser desagradable, capaz de ser atacado sin contraatacar, capaz de mantener la paz cuando todo a tu alrededor es caos, eso habla más fuerte que cualquier sermón que puedas predicar. Eso es lo que hace que la gente diga: espera, ¿qué es diferente en esta persona? ¿Qué tiene que yo no tengo? Y esa es la puerta que se abre para que Jesús entre. Ahora bien, quiero que entiendas algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a mirar de frente: la ofensa. Mi amigo no viene con alarmas, no llega gritando, viene silenciosa, viene como un veneno que gotea lentamente en tu copa y antes de darte cuenta ya ha contaminado todo lo que tocas. Mateo 18, versículo 7. Dice algo que te va incómodo: ay del mundo por las ofensas, porque es necesario que vengan ofensas. Necesario, captas lo que acabo de decir. No es que quizás vengan, no es que probablemente Jesús dice que es necesario que vengan. Eso significa que tú en esta vida vas a ser ofendido, y yo también, es garantizado. Pero aquí está lo que nadie quiere escuchar: que venga la ofensa es inevitable. Quedarte viviendo en ella, eso ya es una decisión. Eso es un lujo que tu alma no puede permitirse. Mira, hay algo que sucede cuando cultivas una ofensa en el corazón. Cada vez que recuerdas lo que esa persona te hizo, cada vez que replayes esa conversación en tu mente a las 3 de la mañana, cada vez que cuentas la historia a un amigo para validar tu dolor, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás dando a esa persona el control remoto de tus emociones. Estás diciendo: tú tienes el poder, tú decides cuándo me siento mal, tú decides cuándo me duele. Y mientras tú estás aquí sangrando emocionalmente, reviviendo ese momento una y otra vez, ¿sabes dónde está esa persona? Probablemente dormida, probablemente en un asado con su familia, riendo, sin pensar en ti. Ni por un segundo tú estás aquí pagando un precio emocional brutal por algo que esa persona ni siquiera recuerda. Ves la injusticia. No es injusticia hacia esa persona, es injusticia hacia ti mismo. Conocí a una mujer, Catalina, asistente administrativo en una empresa de Bogotá, 38 años, 2 hijos adolescentes, divorciada hace 3 años. Su hermana, con quien había compartido todo desde niñas, le robó dinero de una herencia familiar. No fue una pequeña cantidad, fueron $30,000. Catalina no lo supo hasta 6 meses después, cuando su madre, enferma, le preguntó por qué su hermana había desaparecido de las cenas familiares. Ese día, Catalina entró en una rabia que no sabía que existía. Pasó 2 años sin hablar con su hermana, 2 años, y en esos 2 años, Catalina desarrolló una úlcera, empezó a tomar pastillas para dormir. Sus hijos notaron que estaba diferente, más amargada, más cerrada. Su hermana, por su parte, se había ido a vivir a Chile, rehizo su vida, y aunque sí sentía culpa, estaba avanzando, pero Catalina seguía aquí, atrapada. Un día, después de una predicación sobre el perdón, Catalina finalmente entendió algo. Ella no estaba castigando a su hermana, se estaba castigando a sí misma
Y cuando lo vio así, algo cambió. No fue instantáneo. Pasaron semanas en las que la rabia volvía, pero empezó a soltar. Y tal vez tú estás donde Catalina estaba alimentando una ofensa que te está comiendo vivo. Quizás es un jefe que te humilló, quizás es un amigo que te traicionó, quizás es alguien de tu familia que dijo algo que no debería haber dicho, y cada día tú vuelves a ese momento, como quien enciende la televisión, dale play, revive el dolor, dale play de nuevo. Aquí está. La verdad que duele sentirse ofendido. Es una lucha, es una batalla real, pero aferrarse a la ofensa es una elección de lujo espiritual que tú no puedes costear. Cada segundo que vives en la ofensa es un segundo que no estás viviendo en la libertad. Es un segundo que no estás edificando tu casa. Es un segundo que no estás amando a tu familia con toda tu capacidad. Es un segundo que estás repartiendo entre tú y la persona que te hirió. Y hermano, hermana, tú eres demasiado valioso para eso. Tu tiempo es demasiado precioso. Tu espíritu es demasiado importante. Porque cuando sueltas la ofensa, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz, es ahí cuando Dios puede entrar de verdad. Es ahí cuando la transformación comienza. No es que ignores lo que pasó, es que decides no vivir en ello. Eso es lo que significa verdaderamente perdonar. Y esa es la puerta que abre tu vida a todo lo que Dios tiene guardado para ti. Pero déjame decirte algo que quizás te cueste escuchar. Cuando guardas una ofensa, no estás protegiendo tu dignidad. Estás construyendo una prisión. Y lo peor es que tú mismo eres el carcelero y el prisionero al mismo tiempo. La otra persona pasó de largo hace años, pero tú sigues aquí dentro, contando los días. ¿Me captas lo que te digo? No es que debas fingir que nada pasó, no es que debas invitar a esa persona a tu casa como si todo estuviera bien. Es que tienes que entender una cosa fundamental. La ofensa que guardas en tu pecho no la está tocando a ella, la está devorando a ti. Y mientras más tiempo pasa, más territorio ocupa en tu alma. Piensa en esto. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, escondido, perseguido, traicionado por los que amaba, escribió los salmos. ¿Y sabes cuál fue su batalla más grande? No fue contra Saúl, fue contra la tentación de quedarse en la ofensa, porque Saúl lo perseguía. Sí, pero David tenía la oportunidad 2 veces, de hecho, de matarlo, y ambas veces David eligió no hacerlo. No porque Saúl lo mereciera, sino porque David entendió algo que nosotros olvidamos, que tomar venganza, que aferrarse a la ofensa, es elegir quedarse en el hoyo con la persona que te hirió, es descender a su nivel. Y David dijo, y esto está en el Salmo 30, y 7 encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. No es espera hasta que Dios castigue a tu enemigo, suelta el control, confía y entonces Dios actúa. Porque cuando tú sueltas, Dios entra. Cuando tú dejas de ser juez, Dios se convierte en tu defensa. Y eso es lo que quiero que veas claramente. La persona que vive en ofensa nunca prospera, nunca, porque la prosperidad requiere visión clara, energía disponible, corazón abierto. Y cuando tu corazón está ocupado guardando rencor, no hay espacio para nada más. No hay espacio para soñar, no hay espacio para amar, no hay espacio para recibir lo que Dios quiere darte. ¿Ves cómo funciona? La ofensa no es solo un sentimiento, es una estrategia del enemigo para mantenerte pequeño, amargado, atrapado. Y tú, mi amigo, nasciste para algo completamente diferente. Nasciste para levantar-te, nasciste para prosperar, nasciste para ser libre. Entonces quiero preguntarte algo que quizás nunca te lo has planteado de esta manera. ¿Cuánto dinero has gastado en esa ofensa? No dinero literal, aunque probablemente eso también,
Me refiero a dinero emocional. ¿Cuántas noches de sueño, cuántas conversaciones que podrías haber tenido con tus hijos en lugar de estar revolviendo resentimiento? ¿Cuántas oportunidades de negocio que perdiste porque tu mente estaba ocupada en venganza? ¿Cuánta alegría que dejaste pasar porque tu corazón estaba cerrado, hermano? Eso es dinero de verdad, y tú lo estás pagando a plazo sin interés todos los días a una persona que ni siquiera está pensando en ti. Hay algo que aprendí visitando cárceles en Honduras hace años. Vi a hombres que llevaban 15, 20 años adentro, y algunos de ellos me decían lo mismo: pastor, el verdadero delito no fue lo que hice afuera. El verdadero delito es lo que me hizo estar aquí adentro. Y luego entendí, no hablaban de sus sentencias legales, hablaban de las barras que habían construido en su mente. Porque cuando guardas ofensa, construyes una prisión invisible, pero tan real como el acero y el cemento. Y lo trágico es que tienes las llaves en tu bolsillo. Las llaves están ahí, siempre estuvieron ahí, pero sigues caminando de un lado a otro de la celda como si estuvieras atrapado, como si alguien más tuviera la llave. No es así. Tú tienes el poder de salir. Tú tienes el poder de soltar. Y mientras no lo hagas, mientras sigas alimentando ese veneno, estarás renunciando a tu libertad voluntariamente. Mira, la ofensa es como una deuda que tú crees que la otra persona debe pagar, pero el que está pagando eres tú. Cada cuota la pagas con tu paz, cada interés lo pagas con tu gozo. Y esa deuda nunca se cancela porque la otra persona no sabe que existe. Ella sigue su vida. Tú sigues aquí cobrando intereses de una deuda que ella ni firmó. ¿Ves la locura? No digo que sea fácil, digo que es necesario, porque tu libertad, tu verdadera libertad, no puede estar atada a las acciones de otra persona. Tu paz no puede depender de que alguien te pida perdón. Tu futuro no puede estar hipotecado por el pasado. Y cuando entiendes eso, cuando de verdad lo captas en tu espíritu, algo se quiebra adentro, se quiebra la cadena. Y es en ese momento cuando Dios dice: ahora sí puedo trabajar contigo, ahora sí tengo acceso a tu corazón. Y es aquí donde quiero llevarte a un lugar que va a cambiar la manera en que enfrentas cada conflicto, cada ofensa, cada momento en el que alguien intenta provocarte, porque hay un poder sobrenatural en el silencio estratégico que la mayoría de la gente nunca descubre. No estoy hablando del silencio del resentimiento, del que se queda callado porque está dolido y espera que el otro sufra. No, hermano, estoy hablando de un silencio completamente diferente. Un silencio lleno de fe. Un silencio que dice: yo no necesito defenderme porque mi defensa viene de Dios. Déjame compartirte algo que Dios me reveló hace algunos años. Yo estaba predicando constantemente, respondiendo críticas, explicándome a cada persona que cuestionaba mis decisiones, mis sermones, mi ministerio. Y una noche, mientras oraba después de predicar, sentí algo muy claro en mi espíritu. No fue una voz audible, pero fue tan real como si lo fuera. Dios me dijo: estás gastando tu energía en gente que nunca va a creer en ti, mientras ignoras a los que sí necesitan tu voz. Y eso me golpeó, porque tenía razón. Yo estaba tan enfocado en convencer a los críticos que había olvidado que mi llamado no es convencer a todo el mundo, sino ministrar a los que Dios me envía. Y lo que aprendí esa noche es lo que quiero que entiendas hoy, porque esto te va a liberar de una presión que probablemente has estado cargando durante años. Mira, cuando alguien te ataca, cuando alguien te ofende, tu instinto es responder, es deféndete, es explicar, es convencer. Y parece que eso es lo correcto, ¿verdad? Parece que si no hablas, si no defiendes tu posición, entonces pierdes. Entonces la otra persona
gana, pero eso no es verdad. Eso es una mentira que el enemigo ha vendido durante siglos. Escúchame bien esto. El silencio estratégico es una de las armas más poderosas que tienes. Y en Proverbios 17, versículo 28, la Biblia dice algo que te va a volar la mente. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, lo captas. Incluso alguien que es tonto, cuando se queda callado, la gente lo considera sabio, porque el silencio tiene autoridad, el silencio tiene poder, el silencio dice más que 1000 palabras. Cuando respondes a cada provocación, cuando te defiendes de cada acusación, cuando explicas cada movimiento que haces, lo que estás comunicando es: yo necesito que tú creas en mí para sentirme bien conmigo mismo. Pero cuando te quedas callado, cuando dejas que tu vida hable, cuando permites que el tiempo y tus acciones demuestren quién eres realmente, entonces la gente no tiene nada que atacar, porque el ataque requiere una reacción, el conflicto requiere participantes, y cuando tú decides no participar, cuando tú decides no entrar en el juego se termina. Hay un tipo de silencio que es debilidad. Es cuando te callas porque tienes miedo, porque no tienes voz, porque estás quebrado. Pero hay otro tipo de silencio que es fortaleza absoluta. Es el silencio de alguien que conoce su identidad. Es el silencio de alguien que no necesita que el mundo le diga quién es, porque ya lo sabe. Tú no eres lo que los demás piensan de ti. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y cuando eso es real en tu corazón, el silencio se convierte en tu mejor arma. Yo he visto a gente destruida por palabras que nunca debieron haber importado, pero importaron porque ellos estaban buscando validación en los demás. He visto matrimonios salvados porque una persona decidió callarse en lugar de decir esa palabra que hubiera destruido todo. He visto carreras restauradas porque alguien tuvo la madurez de no responder a la calumnia, no justificarse, no pelear en las redes sociales. ¿Y sabes qué pasó en todos esos casos? La verdad salió a la luz, no porque ellos la defendieran, sino porque el silencio estratégico tiene una fuerza que el ruido nunca va a tener. En el matrimonio, esto es especialmente poderoso, porque en una pelea lo que sucede es una escalada. Él dice algo hiriente, tú respondes con algo más hiriente. Él sube la apuesta y de repente están diciendo cosas que nunca quisieron decir realmente. Están peleando con armas nucleares por un desacuerdo que empezó en lo ordinario. Pero ¿qué pasa si tú decides cortar la cadena? ¿Qué pasa si cuando tu esposa está furiosa, en lugar de responder con furia, tú simplemente dices: amor, te amo demasiado para pelear en este momento, vamos a respirar? ¿Qué pasa si él está atacando tu carácter y en lugar de defenderte como loco, tú te quedas en silencio, con calma, con paz? Eso lo desconcierta completamente, porque la pelea requiere dos personas. Y si tú decides no pelear, entonces no hay pelea, y en ese silencio, en esa calma, en esa paz que no tiene explicación lógica, Dios puede trabajar. Dios puede tocar el corazón de la otra persona de una manera que ningún argumento jamás podría. Piénsalo. Cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín, lo acusaban de todo, lo insultaban, lo escupían. ¿Y qué hizo él? Se quedó callado. La Biblia dice que él fue como cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que su verdad no necesitaba defensa, sabía que su identidad no dependía de lo que los demás pensaran, sabía que lo que realmente importaba no era ganar la discusión en ese momento, sino cumplir el propósito por el cual vino al mundo. Y eso, hermano, es el poder del silencio estratégico. No es debilidad, es la máxima expresión de fortaleza. Es decir, mi vida, mis acciones, mi carácter van a hablar por mí. No necesito justificarme, no necesito explicarme, no necesito convencerte.
El tiempo va a revelar la verdad. Y aquí está lo que necesitas entender hoy. Cuando tú dejas de pelear, cuando dejas de explicarte, cuando dejas de tratar de convencer a la gente que nunca va a creerte de todas formas, liberas una energía increíble. Esa energía que estabas gastando en defensa, en justificación, en discusiones interminables, ahora la puedes usar para avanzar hacia tu destino, para construir tu matrimonio, para enfocarte en tu familia, para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Y entonces la gente que te observa ve algo diferente, ve a alguien que no está desesperado por aprobación, ve a alguien que tiene paz en medio de la tormenta, ve a alguien que tiene fe en algo mayor que la opinión pública. Y eso, hermano, eso es lo que atrae, eso es lo que inspira, eso es lo que cambia vidas. El silencio estratégico no es correr, no es esconderse. El opuesto es decir, yo sé exactamente quién soy y no necesito que tú lo confirmes. Porque mira, lo que sucede cuando aplicas esto es que el silencio no es pasividad, es una decisión activa, es una elección de poder. Cuando tú te quedas callado, no estás huyendo del conflicto, estás rehusándote a jugar el juego del enemigo. Estás diciendo, no voy a permitir que mis palabras me definan, no voy a permitir que una discusión acalorada determine quién soy. Y eso requiere más fuerza, más madurez, más fe que cualquier respuesta que pudieras dar, porque es fácil responder, es fácil defenderse, cualquiera puede gritar, pero quedarse en silencio, mantener la calma, confiar en que Dios va a defender tu nombre, eso es lo que separa a los que crecen de los que se quedan estancados. Yo lo viví hace años. Una persona muy cercana a mí, alguien en quien confiaba, difundió historias sobre mí, cosas que no eran verdad. Y mi primera reacción fue querer corregir el récord, querer publicar un comunicado, querer que todo el mundo supiera la verdad. Pero entonces recordé lo que Dios me había mostrado esa noche en oración y decidí guardar silencio. No publiqué nada, no me defendí públicamente, simplemente seguí viviendo, seguí predicando, seguí siendo fiel a lo que Dios me había llamado a hacer. ¿Y sabes qué pasó con el tiempo? La verdad salió a la luz, no porque yo la forzara, sino porque mi vida hablaba más fuerte que cualquier mentira. Y las personas que realmente me conocían, que realmente importaban, nunca creyeron esas historias, porque la verdad tiene su propia gravedad, tiene su propio peso. Y cuando tú confías en eso, cuando tú descansas en eso, no necesitas hacer nada más que vivir. Entonces aquí es donde quiero que llegues tú. Cuando alguien te critique, cuando alguien te acuse, cuando alguien intente hacerte daño con sus palabras, quiero que hagas una pausa, quiero que sientas ese impulso de responder y que lo dejes pasar. Y luego quiero que te hagas una pregunta simple: ¿necesito responder esto para ser quien soy? ¿O estoy permitiendo que esta persona decida mi identidad? Porque si Dios ya te dijo quién eres, entonces no necesitas que nadie más te lo confirme. Y en ese silencio, en esa paz que no tiene explicación lógica, es donde Dios trabaja, es donde Él restaura, es donde Él vindica, no con ruido, no con defensa, sino con verdad que surge naturalmente, con tiempo que revela todo, con una vida que no necesita justificarse porque habla por sí sola. Ahora bien, hermano, llegamos a lo que yo llamo el protocolo de libertad. Y quiero que entiendas algo muy claro desde el principio. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, es una acción que haces con tu voluntad, no con tus emociones. Porque si esperamos a que nuestras emociones se alineen, vamos a esperar toda la vida. Yo he conocido gente que lleva 30 años diciendo: cuando deje de estar enojado, voy a perdonar. ¿Y sabes qué pasó con esa gente? Que el enojo los consumió, que la amargura se metió en sus huesos,
que el resentimiento se volvió una casa donde ellos viven. Así que hoy te digo, no esperes a sentirlo. Decide hacerlo. Eso es lo que diferencia a un hijo del rey de alguien que está atrapado en su propia prisión emocional. Mira, hay un pasaje en Mateo 18 que es brutal. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? 7 veces. Y Jesús le dice, 70 veces 7, 490 veces. ¿Sabes qué significa eso? Que el perdón no es un evento, es un estilo de vida, es una decisión que repites hasta que se convierte en tu naturaleza. Y sí, lo sé, suena imposible, suena como si Jesús estuviera pidiendo algo sobrehumano, pero aquí es donde entra lo que quiero que hagas hoy. Esto no es teoría, esto es un ejercicio y quiero que lo hagas. Cuando termines de escuchar, toma un papel, una hoja cualquiera y escribe los nombres de las personas que te han herido, los que te han traicionado, los que te han robado algo: confianza, tiempo, oportunidad, dignidad. No es para que llores, no es para que revuelvas la herida, es para que veas con claridad. Porque muchas veces guardamos rencor contra gente cuyo nombre ni siquiera recordamos. Guardamos veneno contra fantasmas. Así que escribe, y cuando tengas esos nombres frente a ti, voy a pedirte algo que va a cambiar todo. Quiero que digas en voz alta para cada nombre: hoy yo decido soltarte. Hoy yo decido no cargar más el peso de lo que hiciste. Hoy tú ya no tienes poder sobre mi vida. Lo que te estoy diciendo no es mágico. No es que el resentimiento desaparezca en ese instante, pero estás cortando la conexión, estás quitándole el combustible a ese fuego. Y aquí viene lo que muchos pastores no se atreven a decir. La forma más rápida de extirpar la amargura es orar por la persona que te hirió. Ora por su bienestar, ora por su prosperidad, ora para que Dios la bendiga. Porque te voy a decir algo que cambió mi vida hace años: no puedes bendecir y maldecir a la misma persona al mismo tiempo. Tu boca no puede estar simultáneamente enviando maldición y bendición al mismo corazón. Es imposible. Así que cuando oras por alguien, tu espíritu tiene que realinearse. Tu corazón tiene que soltar el odio, no porque sea fácil, sino porque es la única manera de que tú seas libre. Quizá tú estás escuchando esto y hay alguien cuyo nombre no puedes ni pronunciar sin que te hierva la sangre. Alguien que cada vez que lo ves en redes sociales o que te enteras de algo sobre él, sientes que explota algo dentro tuyo. Eso es lo que significa estar en prisión. Hermano, y la llave está en tus manos. Déjame contarte algo que viví hace años. Estaba en un hotel en Bogotá a las 3 de la mañana y no podía dormir. Había una persona, no voy a decir el nombre, que me había hecho algo que consideraba imperdonable, y estuve horas dándole vueltas. Y entonces abrí la Biblia al azar, como lo hacía a veces, y caí en 1 de Pedro 3, 9. No devuelvan mal por mal, ni insult por insulto, sino al contrario, bendigan. Y en ese momento algo hizo clic en mí. No porque de repente me sintiera mejor, sino porque me di cuenta de que mientras yo estuviera esperando a que esa persona se disculpara, mientras estuviera esperando validación o reconocimiento, esa persona tenía un control total sobre mi paz. Y decidí en ese momento: no voy a esperar más, voy a soltar esto hoy. Y cuando hice esa decisión, no fue al día siguiente que me desperté sin resentimiento. Tardó semanas, pero cada día que pasaba, el peso era un poco menos, porque había cortado la conexión. Así que este es tu protocolo de libertad. Primero, escribe los nombres. Segundo, di en voz alta que sueltas a esas personas. Tercero, ora por ellas. No porque se lo merezcan, sino porque tú mereces tu paz, porque tú mereces que tu corazón no esté dividido, porque tú eres hijo o hija del Altísimo y no fuiste creado para vivir atrapado en la prisión del resentimiento.
El perdón es el acto más egoísta que puedes hacer, hermano, porque no es por ellos, es por ti. Y mira, hay algo que quiero que entiendas sobre este protocolo, ¿no? Es que después de hacer esto una vez, el resentimiento desaparezca para siempre. La amargura no funciona así. Es como una hierba mala que crece en tu jardín, la arrancas hoy, pero si no cuidas la tierra, vuelve a crecer mañana. Por eso Jesús habla de 70 veces 7, no porque después de la 490 y una vaya a desaparecer, sino porque el perdón es una decisión que repites cada vez que el recuerdo duele, cada vez que ves a esa persona, cada vez que algo te trae a la memoria lo que te hizo, y en esos momentos vuelves a tu protocolo, vuelves a la decisión que ya tomaste, vuelves a decir: no, yo ya solté esto, yo ya lo dejé ir, porque eso es lo que significa vivir libre, no es nunca más sentir dolor. Hermano, es rehusarte a que ese dolor controle tus decisiones. ¿Sabes qué es lo que ves cuando miras el Salmo 37, David? Escribió eso cuando estaba perseguido, cuando gente lo había traicionado, cuando enemigos lo cazaban. Y en ese salmo dice algo que cambia todo: confía en Jehová y haz el bien, habita en la tierra y cultívate en la fe. ¿Captas eso? Mientras estés esperando que el mundo te justifique, mientras estés esperando que los demás reconozcan lo que pasó, estás cultivando una tierra envenenada. Pero cuando decides soltar, cuando decides perdonar antes de sentirlo, empiezas a cultivar algo diferente. Empiezas a sembrar fe, empiezas a sembrar confianza, y esa cosecha es así, hermano, esa es la que te alimenta, esa es la que te sostiene cuando todo alrededor se desmorona. Quizá tú estás donde David estaba. Tal vez hay alguien en tu vida que te persigue todos los días, no con espadas, sino con mensajes, con lo que dice de ti, con lo que hace para sabotearte. Y cada vez que te enteras de algo nuevo, sientes que vuelve a la carga, sientes que el cuchillo entra de nuevo. Pero te digo algo que es más real que cualquier dolor que estés sintiendo. Ese cuchillo solo tiene poder si tú le das la vaina, solo corta si tú lo permites. Y el perdón es el acto de quitarle la vaina, es el acto de decir: ya no, aquí se detiene, mi corazón no es tu casa. Eso no significa que de repente te vaya bien con esa persona, no significa que vayan a ser amigos, significa que tú recuperas tu poder, significa que esa persona ya no es el dueño de tu paz. Y aquí es donde quiero que entiendas algo que te va a cambiar la vida. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, no puedes controlar si te entienden mal, no puedes controlar si te odian, si hablan de ti, si inventan historias sobre quién eres. Eso está fuera de tu alcance y punto. Pero lo que sí puedes controlar, lo que está completamente en tus manos, es a quien le das permiso para escribir la narrativa de tu vida. Porque mira, la mayoría de nosotros vivimos como si la opinión de otros fuera un acta notariada, como si lo que alguien dijo de nosotros en un momento de rabia o de incomprensión fuera la sentencia final. Y hermano, eso es una cárcel que construimos nosotros mismos. Eso es un infierno que aceptamos pagar todos los días. La verdad es que tu reputación no te pertenece. Suena raro, no, pero es verdad. Tu reputación no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, porque Él es el único que realmente sabe quién eres. Él es el único que vio cada decisión que tomaste en secreto, cada momento en que luchaste cuando nadie miraba, cada vez que elegiste lo correcto cuando podías haber elegido lo fácil. Tu reputación verdadera, la que importa, la que te llevará a tu destino, esa está en las manos del Padre. Y cuando tú sueltas el control de la narrativa, cuando dejas de pelear porque todos te entiendan, cuando dejas de gastar tu energía tratando de convencer a la gente de quién eres, algo increíble sucede. Recuperas tu paz, recuperas tu poder, porque descubres que la aprobación que realmente necesitas ya la tienes.
Escúchame bien esto. Yo viví algo hace años que me marcó profundamente. Estaba en una situación donde alguien cercano a mí mintió públicamente sobre quién yo soy, sobre mis intenciones, sobre mi carácter. Y fue la mentira más dolorosa que alguien haya dicho de mí en mi vida. Y mi primer instinto fue defenderme. Quería salir corriendo a aclarar las cosas, a demostrar que era falso, a que todos supieran la verdad. Pero en una noche de oración, Dios me dijo algo que transformó todo. Me dijo: Danchi, ¿quién crees que soy yo? ¿Crees que yo necesito que tú defiendas mi reputación? ¿Crees que yo no puedo cuidar la verdad? Suéltalo, déjamelo a mí. Y cuando solté, cuando decidí guardar silencio y confiar en que Dios era mi abogado, pasó algo que nunca olvidaré. Meses después, esa persona que había mentido, que había tratado de destruir mi nombre, fue la misma que se dio cuenta de la verdad. Y fue esa persona, no yo, quien se levantó y dijo públicamente: me equivoqué. Antes, quien yo sabía que era, no porque yo peleé, no porque yo defendí mi nombre, sino porque confié en que Dios era más grande que cualquier mentira. Y eso es lo que tienes que entender. Cuando tú sueltas el control, Dios comienza a actuar. Cuando tú dejas de pelear por tu reputación, el Padre se levanta como tu defensor. Cuando tú confías en que Él es tu abogado, Él comienza a trabajar de maneras que tú nunca podrías haber planeado. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Lo ves cuando tú llevas tus preocupaciones, tu ansiedad, tu necesidad de que todos te entiendan? Cuando lo pones todo en las manos de Dios y confías en Él, la paz que viene no es una paz que tiene sentido lógico. No es una paz que dependa de que todo salga bien. Es una paz que guarda tu corazón y tu mente. Es una paz que te protege, porque mira, mientras tú estés tratando de controlar lo que otros piensan de ti, mientras estés viviendo para convencer a la gente, mientras estés gastando tu energía peleando por tu reputación, no tienes paz, no tienes libertad. Estás en una batalla que nunca ganarás, porque siempre habrá alguien que no te entienda. Siempre habrá alguien que crea lo que le dijeron de ti. Siempre habrá alguien que prefiera la mentira a la verdad. Pero cuando tú sueltas eso, cuando dices: no, Dios, esto es tuyo, mi nombre está en tus manos, mi defensa está en ti en ese momento, hermano, en ese preciso momento recuperas todo. Recuperas tu paz, recuperas tu dignidad, recuperas tu poder. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Tu narrativa no es de los otros, tu narrativa es de Dios. Y cuando tú se la entregas a Él, Él comienza a escribir una historia que va a dejar a todos asombrados. Mira, yo sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Estás pensando: Dante, eso suena hermoso en teoría, pero tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes la mentira que dijeron de mí. Tú no sabes cuántas personas creyeron esa mentira y ahora me miran diferente. Y tienes razón, yo no sé exactamente qué pasó en tu vida, pero te digo algo que sí sé. Mientras tú sigas creyendo que tu paz depende de que otros entiendan la verdad, mientras sigas pensando que tu valor está ligado a la opinión que otros tienen de ti, vas a estar viviendo en una prisión que tú mismo construiste. Y lo peor es que tienes las llaves en la mano y no lo sabes. Las llaves están ahí, tú puedes soltarlas, tú puedes dejar de cargar con eso, tú puedes poner eso en las manos de Dios y caminar libre, porque aquí está la verdad que cambia todo. Tu reputación no es tuya. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches. Tu reputación no es tuya. No es un bien que tengas que defender como si fuera tu casa.
tu dinero, tu familia. Tu reputación es de Dios. Es Él quien conoce tu corazón. Es Él quien sabe cada vez que quisiste hacer lo correcto y fallaste. Es Él quien vio cada momento en que te levantaste después de caer. Y cuando tú confías en que Dios es el guardián de tu nombre, cuando entregas eso completamente a sus manos, algo sucede que no puedes explicar. La paz te inunda. No porque todos te entiendan, no porque la mentira desaparezca, sino porque tú ya no estás peleando, ya no estás en la batalla, estás en descanso. ¿Sabes quién más entendió esto, David? El rey David. Cuando Saúl lo perseguía, cuando Saúl lo acusaba de querer matarlo, cuando toda la corte de Saúl creía las mentiras sobre David, ¿qué hizo David? En el Salmo 37, David escribe: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. David no pasó su tiempo tratando de convencer a Saúl, no gastó su energía defendiendo su reputación ante la corte. Lo que hizo fue confiar, lo que hizo fue esperar. Y mira cómo termina la historia. David se convierte en rey, no porque peleó por ello, sino porque confió en que Dios era su defensor. Eso es lo que tienes que entender. Cuando tú sueltas el control, Dios no solo defiende tu nombre, Dios eleva tu destino. Dios te lleva a lugares que nunca hubieras alcanzado peleando por tu reputación. Hoy vamos a construir juntos un mapa de 30 días que va a cambiar la forma en que reaccionas ante las provocaciones, ante los insultos, ante esa gente que viene a meterse contigo. No es un plan teórico que lees en un libro y dejas en la mesita de noche. Es un plan que vas a vivir, que vas a sangrar, que va a costar, pero que va a funcionar. Mira, los primeros 14 días son críticos. Durante las primeras 2 semanas, tu tarea es simple pero brutal: identificar. Necesito que entiendas cuáles son tus puntos de quiebre. ¿Me captas? No hablo de los insultos generales que cualquiera te tira. Hablo de eso específico. Esa palabra, ese gesto, esa mirada que te hace explotar como una bomba. Algunos de ustedes explotan cuando se burlan de sus hijos, otros cuando alguien cuestiona su trabajo, su inteligencia, otros cuando ven injusticia. ¿Cuál es tu punto? Escríbelo, hazlo consciente, porque lo que no ves, lo que no nombras, te controla. Y aquí viene la parte que va a revolucionar todo. Cuando sientas que ese punto de quiebre está por activarse, implementas la regla de los 5 segundos. 5 segundos. Parece poco, ¿verdad? Pero en esos 5 segundos ocurre algo sobrenatural. Tu carne quiere explotar ahora, pero tu espíritu tiene 5 segundos para tomar el control. Respira profundo. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5. No respondas, no digas nada, solo respira. Porque en esos 5 segundos Dios entra en la ecuación. Yo lo viví hace años. Estaba en una reunión de líderes en México y alguien cuestionó públicamente una decisión que yo había tomado. Era injusto. Yo tenía razón y él estaba equivocado. Mi adrenalina subió como un cohete. Sentía que mi reputación se desmoronaba en frente de 50 personas. Pero recordé 5 segundos, conté, respiré. Y en lugar de defenderme con fuego, simplemente dije: gracias por tu perspectiva, vamos a hablarlo después en privado. ¿Sabes qué pasó? Ese hombre se dio cuenta de su error, se acercó después, se disculpó. Si yo hubiera explotado en ese momento, habría ganado la batalla de palabras, pero habría perdido la guerra de credibilidad. Ahora viene la segunda parte. Las semanas 3 y 4 son sobre algo mucho más profundo. El silencio estratégico no es silencio de cobardía, es silencio de poder, es silencio de alguien que sabe que Dios está peleando por él. Quiero que durante estas
2 semanas identifiques al menos 3 situaciones donde normalmente reaccionarías, donde normalmente te defenderías, donde normalmente explotarías, y que simplemente guardes silencio. Y aquí está lo importante: observa qué pasa. Observa cómo reacciona la otra persona cuando no le das lo que espera. Observa cómo cambia la dinámica cuando no participas en la pelea. Muchas veces la gente viene preparada para la batalla, tienen sus palabras afiladas, tienen sus argumentos listos, vienen a provocarte. ¿Y qué hacen cuando no reaccionas? Se desinflan, se sienten absurdos, porque la pelea necesita 2 participantes. Si tú no entras, la batalla se cancela. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Entiende eso? No es que debas quedarte callado por miedo, es que debas quedarte callado porque tu Dios ya está en la jugada. Cuando tú sueltas el control, cuando tú paras de pelear por tu reputación, Dios no solo defiende tu nombre, Dios eleva tu destino. Porque mientras tú estabas ocupado peleando con un idiota, Dios estaba preparando oportunidades que nunca hubieras visto si hubieras estado enzarzado en la batalla. Pero escúchame bien esto. Esto no funciona sin una decisión espiritual. No puedes hacer esto como si fuera un ejercicio de autocontrol, como si estuvieras en una clase de yoga o meditación. Esto requiere fe. Requiere que entiendas que el Dios del universo, el mismo que habló y creó los mundos, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, ese Dios está de tu lado, está mirando, está tomando nota, está viendo cómo tú dejas tu venganza en sus manos. Y cuando Dios pelea por ti, hermano, no hay poder en la tierra que te derrote. Por eso quiero que hagas algo más allá del plan de 30 días. Quiero que hagas un pacto público con Dios. Puede ser aquí, solo contigo y Él. Puede ser en tu casa, de rodillas. Pero quiero que digas en voz alta: Señor, hoy entrego todas mis batallas a ti. No voy a pelear por mi reputación. No voy a defenderme con mis puños, con mis palabras, con mi rancor. Hoy decido creer que tú eres mi defensor, que tú eres mi abogado, que tú eres mi juez. Tomo la decisión de guardar silencio, de respirar en esos 5 segundos, de dejar que el silencio sea mi arma más poderosa, porque sé que cuando yo suelte, tú sostienes. Cuando yo calle, tú hablas. Cuando yo me hago a un lado, tú te pones enfrente. Hoy es el día en que dejo de luchar con la carne para empezar a pelear con el espíritu. Ese es el pacto, ese es el cambio. Porque aquí está la verdad que quiero que te lleves hoy. Hoy es el día en que dejas de ser una víctima de tus reacciones. Hoy es el día en que dejas de permitir que otros controlen tu vida con una palabra, con un gesto, con un insulto. Hoy es el día en que te das cuenta de que el poder nunca estuvo en ganar la discusión. El poder siempre estuvo en elegir cuándo no pelear. El poder siempre estuvo en creer que hay alguien más grande que tú, más fuerte que tú, más sabio que tú, que está velando por ti mientras tú descansas en su promesa. Así que durante los próximos 30 días, cuando sientas que el fuego sube, cuando sientas que la rabia te quema, cuando sientas que necesitas explotar, respira, cuenta 5 segundos y recuerda: mía es la venganza. La venganza es de Dios y Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no olvida, Dios pelea mejor que tú. Que la paz del Señor Jesucristo esté en tu corazón esta noche y todos los días que vienen. Que Dios te bendiga y te prospere en toda decisión que tomes. Amén.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue.